Hola a todos. En el video anterior vimos la instalación y configuración de XCP-NG, un hipervisor bastante sencillo de instalar y que es muy poderoso. Para el video de hoy vamos a trabajar las opciones avanzadas que nos permiten crear un clúster y poder tener alta disponibilidad con esta plataforma, la cual nos va a poder ayudar a muchas actividades en nuestras organizaciones. Entonces ya saben, acompañen el video hasta el final, like y suscríbanse al canal y obviamente todos los comentarios bienvenidos. Acá somos felices de recibir sus comentarios, sus recomendaciones y obviamente sus solicitudes. Nos vemos en el video. Bueno, como de costumbre, vamos a ver cuáles son los prerequisitos para nuestro clúster. En primera instancia, vamos a ver los prerequisitos para el sistema operativo. Son exactamente iguales que los que ya habíamos visto en el video anterior. Básicamente necesitamos un computador con una CPU multicore de tecnología x86 a 64 bits y como mínimo 1.5 GHz de velocidad. A nivel de memoria RAM, pues los requisitos mínimos son 2 GB para que corra el sistema operativo para poder virtualizar 4 GB o más. Realmente para una plataforma de virtualización yo siempre voy a recomendar la mayor cantidad de memoria posible para poder tener holgura en este apartado. A nivel de disco, vamos a necesitar un disco de 70 gigas para sistema operativo. Esto es exactamente igual cuando hay clúster o no. Almacenamiento adicional para poder tener nuestras máquinas virtuales. Puede ser SAN a través de una HBA, a través de conexiones de fibra óptica. Puede ser DAS, es decir, que esté conectado directamente. Adicional a esto, si se acuerdan del video anterior, es importante tener una pequeña capacidad para poder albergar las imágenes ISO de instalación. Entonces, pues yo agregaría esta capacidad adicional también. A nivel de red, una o más tarjetas de red. Claramente en cualquier ambiente virtualizado se necesitan tarjetas de red. Es lo que nos va a dar conexión hacia el mundo exterior, a no ser de que tengamos un laboratorio y no necesitemos sino conexiones locales, lo cual pocas veces sucede. Para el clúster, bueno, hay dos opciones. Tenemos el clúster básico. El clúster básico en esta plataforma es de 2 nodos, que permite tener alta disponibilidad básica, mover los nodos, mover las máquinas virtuales entre los nodos, pero no se logra alta redundancia. Para eso se necesita el clúster completo, que es como mínimo de 3 nodos. Eh, Cosas importantes a tener en cuenta es que cuando se tienen los 3 nodos, siempre va a haber uno que sirve de mediador. En esta tecnología se llama T-Breaker, que es el que se encarga de tomar las decisiones de cómo mover los recursos a través de los diferentes nodos. Y él es el que se encarga de coordinar toda la plataforma. Cuando no existe este nodo, es decir, tenemos solamente 2 nodos, suele suceder una cosa que se conoce técnicamente como split brain, que es que se pierde la comunicación. Entonces, los nodos no se pueden comunicar entre ellos porque no hay quien los coordine. Entonces, puede que las máquinas virtuales en algún momento de sobrecarga de uno de los nodos no se muevan entre ellos y puede estar uno de los dos nodos con el procesador bastante sobrecargado y el otro totalmente relajado. Bueno, paso siguiente, vamos a iniciar el proceso de instalar un nodo para que recuerden cómo es el proceso y a continuación la creación del clúster. Listo, vamos a iniciar entonces con el proceso de instalación de uno de los nodos. En este caso vamos a utilizar 2 nodos para mostrar cómo es el proceso de creación del clúster. El proceso de adicionar más nodos es exactamente igual. Entonces, aprovechando el hardware que tiene mi máquina, solamente podría poner 2 nodos sin ningún inconveniente. ¿Qué configuración de hardware le estoy colocando? Entonces, la configuración es una configuración pequeña en la cual tenemos 4 GB de RAM, 2 procesadores. En el caso de mi máquina, estoy habilitando la parte de virtualización para que no haya ningún inconveniente en el momento de crear máquinas virtuales. Adicionalmente, estoy agregando 3 discos duros. En este caso van a ser uno de 70 GB para sistema operativo, el segundo de 100 GB para máquinas virtuales y el tercero de 20 GB como repositorio de archivos ISO. Este repositorio lo voy a dejar en los 2 nodos
porque pues si voy a instalar en alguna de las máquinas, pues va a necesitar la información local. Adicionalmente, pues ya estoy mapeando la unidad, estoy adicionando una tarjeta de red y pues el resto de la configuración sí es estándar. Entonces aquí le damos OK, ya está la configuración, procedemos a darle inicio. En este caso, como se acuerdan, acá simplemente damos Enter para que inicie el instalador con las opciones, con los parámetros predeterminados. El proceso de carga dura aproximadamente 1 minuto. Bueno, selección del teclado lo vamos a dejar en inglés de Estados Unidos. La consola realmente no es que se pueda hacer mucha cosa, entonces no hay ningún problema. Bueno, acá simplemente nos va a mostrar un mensaje para la carga de drivers. En este caso lo vamos a dejar con los drivers estándar que ya sé que funciona. Damos clic OK. En el 99% de los casos funciona bien. En algunos casos puntuales, de pronto alguna controladora o alguna tarjeta de red nuevas, puede que lleguen a no funcionar, pero generalmente estas controladoras ya vienen con el procedimiento para poder incluir los drivers dentro de, pues descargarlos y lograrlos cargar cuando vayamos a hacer la instalación. Siguiente paso, la licencia, le damos a aceptar. En este caso, que si queremos arrancar de BIOS, yo la tengo configurada para BIOS, no hay ningún problema. Ya la recomendación es que arranque en modo UEFI. Y acá ya nos dice la selección del disco primario. El disco primario va a ser el de sistema operativo. Si se dan cuenta, entre los discos que aparecen, perdón, no aparece el de 20 gigas y no va a aparecer por el tamaño. No es funcional para lo que necesita el sistema. Entonces, en este caso, seleccionamos el de 70, con el tabulador nos vamos a OK para continuar. A continuación, nos va a decir, pues vamos a tener que seleccionar dónde se van a colocar las máquinas virtuales de forma local. En este caso, vamos a seleccionar con espacio el disco 2, el de 100 gigas, y vamos a desmarcar el disco 1. Por ahora no vamos a agregar el disco 3, el disco C de 20 gigas, eso lo agregamos posteriormente. Damos tabulado y OK. Tipo de partición, ya les había explicado, para mí es mejor agregar la partición LVM, tiene una ventaja importante y es que permite el redimensionamiento crecer fácilmente, entonces yo la prefiero. Bueno, ¿dónde están los medios? Los medios están locales, entonces simplemente le damos Enter. Aquí hace una búsqueda del repositorio, obviamente el repositorio es el CD que ya le cargamos la imagen ISO. En este caso, como lo explicaba en el video anterior, no hace falta hacer una verificación porque es un ISO y si estuviera dañado, simplemente no carga. Entonces le damos Skip, nos pregunta una clave. Como ya les he comentado siempre que hacemos una instalación, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Bueno, ¿qué direccionamiento le vamos a poner? En este caso vamos a poner direccionamiento IP versión 4. Si se dan cuenta, en esta versión dice que el direccionamiento dual está en modo experimental. Bueno, la ventaja es que en el 99% de los casos en redes locales todavía usamos direccionamiento IP versión 4, entonces no tendríamos ningún inconveniente. Con tabulado nos vamos hasta OK y aquí ya nos va a preguntar los parámetros de configuración de nuestro
de nuestro direccionamiento. En este caso nos vamos al Static Configuration, le damos espacio para seleccionarlo y con la flechita nos movemos a la primera. Allí vamos a colocar la dirección que está asignada a esta máquina. En este caso va a ser la 192.161.151. La 50 la voy a dejar reservada para el XOA. Máscara es de clase C y el gateway es la 192.168.1.1. No tenemos VLAN en esta red, entonces omitimos este paso, le damos OK. A continuación nos va a preguntar el nombre. En este caso el nombre que le tengo es XCP-NG-N1 de nodo 1. Los DNS, como ya les he comentado, a mí me gusta utilizar cuando no tengo DNS locales, como es el caso de este laboratorio, poner los DNS de OpenDNS, que es un servicio de Cisco. Y aquí ya a continuación le damos OK. No tenemos sino dos DNS, el tercero lo podemos dejar en blanco. Le damos OK. Bueno, selección de la ubicación geográfica. Estamos en América, en este caso yo estoy ubicado en Bogotá, entonces simplemente lo seleccionamos. Vamos a usar el NTP default. Si ustedes tienen un servidor NTP predilecto, lo pueden cambiar. Simplemente seleccionan acá Provide NTP Server Manually. En mi caso voy a dejarlo en automático, en el default. Le doy clic en OK y acá simplemente ya nos aparece la confirmación para la instalación del sistema. En este caso nos aparece la opción de back para poder revisar la configuración. En este caso yo tengo la tranquilidad que está bien, entonces simplemente con la flecha me voy hasta install y le doy enter. Proceso de instalación tarda unos 10 minutos, vamos a esperar a que acabe y continuamos en un momento. Bueno, ya tenemos los dos nodos listos. Ahora vamos a conectarnos al primer nodo. Bueno, podríamos hacerlo en cualquiera de los dos, realmente no hay ningún inconveniente. Entonces, eh, mensaje de error por el certificado autofirmado, avanzado, aceptar el riesgo y continuar. La clave de root es la que ya digitamos en el momento de la instalación. Y aquí ya, nunca me gusta guardar la clave. Y aquí ya tenemos nuestro servidor. Entremos de una vez al nodo 2. En este caso voy a copiar la dirección para hacerlo rápido. Igual acá, certificado todo firmado, aceptar. Y la clave. Listo. Acá ya estamos con los dos nodos, están idénticos, la misma configuración. Este se llama NGN2 y este es el NGN1. Paso a seguir, vamos a hacer el deploy del XOA. El XOA vendría a ser como el gestor, el que se encarga de coordinar, de hacer toda la parte de, sí, de coordinación del clúster. Entonces, damos clic en Deploy XOA. El almacenamiento, obviamente nos va a mostrar el de 100 gigas. La red, vamos a seleccionar el pool asociado a la tarjeta de TH0 para que tenga la misma red de los servidores. NTP lo voy a dejar en blanco. Dirección va a ser estática. En este caso voy a colocarle la dirección 50. Máscara clase C.
DNS. Listo. El gateway es la 1. Y listo. Aquí vamos a colocar admin test lab.local, la clave de password del administrador, perdón. Y vamos a dejar habilitado el SSH para el usuario X o A, que es el que se utiliza en caso de requerir soporte o solución de problemas. Generalmente yo coloco la misma contraseña en los dos, en el de la consola web, la consola de admin y el SSH. Listo. Una vez ya tenemos todos los datos listos, simplemente le hacemos clic en deploy y advertencia, no podemos hacer refresh de esta página, tenemos que esperar a que termine la instalación. Entonces, este proceso es más largo que la instalación de los nodos. Estamos hablando de que son 15 a 20 minutos. Continuamos en un momento. Bueno, aquí ya quedó totalmente desplegado el XOA. Vamos a hacer clic en el botón que dice Access XOA. Bueno, algo que sucede acá siempre es esto que queda con una dirección 14. No sé por qué lo mandé siempre para la 14. Simplemente corregimos y damos Enter. Acá ya estamos con la consola del XOA. Vamos a entrar con nuestra cuenta de admin que colocamos en el proceso, en el momento del deploy, del despliegue. Vamos con la clave y le damos ingresar. Listo, perfecto. Este mensaje que está en la parte de arriba lo podemos ignorar. Eso si queremos registrar y que vaya actualizaciones, eso lo podemos manejar de otra forma. Lo vamos a ver en otro video. En este vamos a dedicarnos al tema de clúster. Acá simplemente vamos a irnos al botón que dice adicionar server y vamos a adicionar los dos servers que tenemos. En este caso son el nodo 1 y el 2. Para eso simplemente le damos acá. En la parte del label es un nombre que ustedes le pueden poner. Este nombre no tiene relación directa con la máquina, pero podría ser la dirección o el nombre. La dirección de la máquina, el usuario, la clave y este botón que sigue lo vamos a marcar para que acepte el certificado autofirmado. Le damos Connect y vamos a agregar el segundo nodo también. Bueno, la forma más fácil de saber si están bien es que ya nos aparecen acá en un pool. Entonces, pues eso está perfecto. Entonces vamos a irnos al servidor 1, perdón, acá, en host, acá ya los tenemos. Vemos que el 1 nos aparece como master y el 2 también nos aparece como master. Esto es porque yo hace un momento cometí un error y cambié el nombre, pero este es el servidor 1. En este caso lo voy a ingresar a él. Acá en pool 1 lo vamos a llamar como cluster. Ya quedó el clúster adicionado y vamos ahora a irnos a pools. Seleccionamos el server 1 que es este y aquí, si se dan cuenta, en la parte superior está adicionar host. Vamos a seleccionar el
nodo 2, le damos OK y ya tenemos los dos servidores en nuestro clúster. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí en host. Si se dan cuenta, ya nos aparece un solo servidor con nombre clúster. Si entramos, pues vamos a ver que los recursos que está mostrando esta plataforma son el doble de los recursos que tenía el sistema. Bueno, aquí ya se nos cerró la sesión de uno, lo podemos ignorar porque ya lo estamos administrando por el XOA. Listo. Vamos a el paso siguiente. Ya continuamos. Bueno, entonces, como se pudieron dar cuenta hace un momento, el clúster ya quedó creado. Si vamos a él, ya vemos que tenemos dos servidores, 7 almacenamientos, importante, 7 almacenamientos porque tenemos los almacenamientos locales más los almacenamientos que pusimos para el tema de las ISO. En este momento, lo que vamos a necesitar para poder tener un clúster de alta disponibilidad es adicionar un almacenamiento compartido, porque si se acuerdan, estos almacenamientos que tenemos en los servidores son independientes a cada máquina. Si nos damos cuenta acá, nos aparece como local. Mírenlo acá, local storage, local storage. Entonces, para esto nos vamos a ir en el menú de la parte izquierda a la parte final donde dice New y allí vamos a seleccionar Storage. En este caso, vamos a seleccionar el clúster para que todos los nodos que están en el clúster puedan verlo. Nombre del storage le vamos a dar nombre Data Store 1. Descripción, va a ser un almacenamiento compartido. El tipo de storage, aquí hay bastantes tipos. Si se dan cuenta, miren, puede ser externo, una partición EXT, va a poder ser por fibra, por iSCSI, un LVM que sea local, por NFS, por SMB o por ZFS. En este caso, el que vamos a agregar es NFS. Listo. A continuación, en el server vamos a poner la dirección de nuestro servidor NFS. En el caso de nosotros, en este momento, 192.168.1.16. Vamos a dejar en la versión de NFS, la versión default, para que la reconozca y si necesitamos algunos parámetros para configurar el NFS, pues los ponemos en este momento acá. En el caso de nosotros no es así. Le damos clic en el botón de la lupita y si se dan cuenta, ya él nos aparece acá un path. ¿Por qué? Porque él ya detectó cuál directorio compartido tiene ese servidor. En este caso simplemente lo seleccionamos. En subdirectorio no es necesario poner absolutamente nada. Lo podemos dejar así y ya la parte final es hacer clic en crear. Como pudieron darse cuenta, hacer el proceso de configuración del clúster es muy sencillo. Realmente muy pocos pasos y ya tenemos una plataforma totalmente empresarial robusta. Espero esta herramienta les sea útil. Como bien saben, nos encanta en este canal poderles presentar soluciones que les ayuden y que les pongan la plataforma a funcionar de la mejor forma. Bueno, ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos, comentarios bienvenidos, sus recomendaciones bienvenidas también. Y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias. Chao.